un, este, una frase para muchas veces la he usado para mí, para lo personal, y se la he dicho a otras personas, una clase de ánimo. Y déjenme le digo, está en el versículo 6, déjenselo, se lo adelanto y luego no se va a tratar nomás de eso, pero esa frase está, es 1 Samuel capítulo 30. Dice el verso 6, dice David, bueno, déjense luego nomás hasta el último. Lo que sucede aquí es de que David abandona, perdón, todos abandonan a David, piensan que le echan la culpa de que él tiene la culpa de que hayan atrapado a sus esposas y a sus hijos. Y no nada más eso, pero David se siente completamente, digamos que está arruinado, está desesperado, lo quieren apedrear sus amigos. Entonces en el versículo 6, en la última frasecita, dice, más David se fortalecía en Jehová su Dios. Cuando ya no le quedaba nada, cuando ya digamos que no tenía ninguna alternativa de estar feliz, sus amigos que lo querían tanto, con los que confiaba lo querían apedrear, entonces estaba en un tiempo oscuro, estaba en un tiempo completamente, digamos que en una esquina, no tenía nada que hacer, y luego dice aquí, él se fortaleció en el Señor. Y yo creo que tenemos que pensar esto porque nunca es el fin de nuestra vida. Si nunca, digamos que cualquier situación que haya, todavía hay una salida, todavía hay una forma de estar bien, y eso es fortalecernos en Él. Saber que nuestra fuerza es Dios, no nosotros. Porque en nosotros realmente, desde que estaba todo bien, no teníamos fuerzas. Entonces, cuando está todo mal, entonces hay que apoyarnos en Dios, que todo lo puede y Él es nuestra fortaleza. Amén. Un versículo que voy a compartir si tienen la hojita, está al principio, está enfrente de la hojita, y es bueno. Me gusta ese versículo, como ya dije, me gusta el versículo 6, pero digamos que en el Nuevo Testamento nos dicen lo mismo, y eso está en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice lo mismito. Vea, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10, hermoso versículo, sí, y hermosa estrategia, ¿sí? Cuando ya no tengas más fuerzas en la situación en la que estés, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, gloria a Dios, es maravilloso, es algo que tenemos que hacer y tenemos que practicar. Es así de sencillo. Déjenme le leo lo que es el resumen del capítulo 29, y luego ya nos damos de lleno al 30. Sí, David ahora estaba del lado de los filisteos. Si usted recuerda, David se sintió que ya no podía más con la persecución de Saúl, y sin pedir opinión a Dios, sin decir nada más, simplemente se fue con los filisteos. Allá encontró un lugar, el rey Aquís le dio una ciudad que era Siclac, y allá se puso muy a gusto. Allá duró años con los filisteos, apartado, digamos que de Israel. Y bueno, dice acá, David ahora estaba al lado de los filisteos. Iban a ir a la guerra, eso es lo que estaba pasando, y que estaban preparándose para ir y terminar ahora sí con Israel, que era el problema de los filisteos. Y David estaba también enlistado digamos que las líneas de la batalla para pelear contra Israel, lo cual, como dijimos la semana pasada, no sabemos si David estaba queriendo hacer, o estaba sufriendo, o estaba comprometido a hacerlo, o qué, pero estaba listo para entrar, y gracias a Dios que él fue y lo rescató de esa terrible situación. Dice, pero los príncipes, eso eran los príncipes de los filisteos, no le permitieron pelear con ellos. David estaba en una clase de laguna, en medio de algo, en medio de nada, no sabía si iba o si venía. Todavía discutió un poquito con ellos, diciendo que él sí quería ir. El rey Aquís le dijo, no, ya dijeron que no y nos vamos a ir, pero lo devolvieron. Entonces concluimos así: cuando dejamos libertad para el pecado, nos ataca. Y ojalá que lo veamos así, porque cuando David estaba, digamos que por conveniencias, con el rey Aquís, con los filisteos, porque tenía una ciudad, porque podía usar esa ciudad como su centro de ataque para todos los demás lugares, estaba metido en problemas, porque estaba metido con los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Ahora llegó el punto en donde él tenía que pelear contra Israel. Sí, y gracias a Dios, Dios lo rescató. Pero así pasa cuando nosotros decimos, ese no es un pecado tan grande, ese no es una mentirita blanca, ¿cómo le llaman esa? Y no es. O sea, todas las mentiras, todos los pecados el pago del pecado es muerte. Entonces, entre más nos metemos, no sé si se han fijado, yo nunca he echado mentiras, no, ya eché una.
cuando uno echa una mentira, esa mentira trae otras mentiras y trae consecuencias. Y nunca, un pecado nunca no afecta a nadie. Siempre afecta a uno y afecta a otros más. Entonces, una vez que empiezas a mentir o empiezas a pecar, te vas metiendo en un hoyo en donde estás resbaloso y no puedes salir y te tienes que seguir defendiendo, de acuerdo a ti, con mentiras y con más pecados, y porque así le está pasando a David. Y tenemos nosotros que pensarlo y no dejar que el mundo nos vaya comiendo de a poco a poquito, porque vamos a acabar comidos, vamos a acabar en el hoyo sin rescate, y eso es terrible. Dios nos ayude como a David hizo. Así concluimos en el retiro, en el resumen. Aún Dios lo defendió cuando David ya no tenía otra cosa, comprometido o lo que sea, pero estaba a punto de ir a pelear con su propio pueblo o el pueblo de Dios. Entonces Dios lo rescató y le dijeron: no puedes entrar tú a esa batalla, tienes que irte para tu casa. Cuando David iba regresando a su casa, dice que camino de 3 días, estaba donde estaban todos listos para la batalla, lo devolvieron, váyase para su casa, se vino con toda su gente y venían llegando, y ese es el capítulo 30 donde estamos ahorita. Sí, ¿qué encontró David en Ziklag? Que es donde habían todos los varones peleadores, los guerreros, se habían dejado ahí sus hijos, sus esposas, todos, sus animales, para ir a la guerra, y cuando volvieron, vamos a ver qué pasó acá. Puse introducción al capítulo 30. Confundidos porque no los dejaron pelear, volvían a casa, pero empeoró la cosa. Digamos que venían tristes, venían quejándose de lo que había pasado allá, pero empeoró la cosa cuando vieron humo de la ciudad. La ciudad donde ellos estaban, su casa, estaba quemada. Los amalecitas tomaron cautivas a las mujeres y a todos. Los guerreros lloraban y culparon a David. Ese fue el problema de David. Porque él era el líder. Obviamente las decisiones que se tomaran eran culpa de David, buenas o malas. Entonces cuando iban llegando a la ciudad, porque no se habían dejado entrar a la guerra, y la vieron humear, y llegaron y la ciudad estaba completamente destruida y estaba quemada. Gracias a Dios, nomás gracias a Dios, no mataron a todos, porque David hacía eso. Él iba a ciudades y mataba a todos. Acá Dios tuvo misericordia de este pobre hombre, sí, y no mató a nadie. Se llevaron a todas las mujeres cautivas, como presas, a todos los niños y a todos los viejitos, la gente que se quedó en la ciudad. Pero los guerreros, los amigos de David, soldados que daban su vida por él, ahora lloraban incansablemente. Dice que se cansaron de llorar cuando vieron todo esto, y culparon pues a David. Y lo iban a apedrear. Dice la Biblia que le dijeron que le iban a apedrear. Pero Dios le dijo, David encontró al sacerdote, le dijo: préstame el efod, voy a ver qué dice Dios en cuanto a esto, no voy a tomar decisiones arrebatadas. Vamos a ver qué dice el Señor. Pidió un efod, en donde estaban pues las piedras de las 12 tribus, 6 en cada hombro, y ahí estaba el Urim y el Tumim, y pidió opinión a Dios, pidió consejo. Esto es, cayó de rodillas, si quieres decirlo, a este tiempo, y tendido en el suelo oró a Dios, pidió consejo, pidió dirección, como lo hemos hecho muchas veces nosotros. Y luego Dios le dio dirección, porque siempre Dios contesta. Le dijo: alcánzalos. Dios le dijo a David: alcánzalos y libértalos, porque David le había preguntado: Señor, ¿podré ir a alcanzarlos? ¿Los alcanzaré? ¿Liberaré a la gente que se llevaron? Dios le dijo: ve, corre, alcánzalos y libéralos. David fue, recuperó todo, y aún envió regalos a Judá, con el gran botín que había agarrado, porque esos amalecitas Ziklag no era la única ciudad que ellos habían atrapado. Ellos eran, igual que David, ladrones que estaban de ciudad en ciudad, y tenían mucha riqueza, tenían mucho botín. Cuando David los alcanzó, les quitó todo. Entonces David agarró un buen botín, agarró una buena riqueza, y es importante que al final David no se quedó con esa riqueza, sino que empezó a compartirla con otros. Obviamente habla de su generosidad, habla primeramente él dice: Dios nos dio esta batalla, si estaba consciente de que era Dios el que lo había hecho, y también dice que Dios fue el que proveyó. Entonces, si Dios proveyó, él empezó pues a compartir, lo cual es una buena idea, es una forma que el Señor pone para que nosotros también lo hagamos. Dice acá, vamos a una pequeña oración. Dios maravilloso, único y verdadero, Señor, nosotros creemos que estás aquí, que tú nos trajiste a nosotros, y que andamos en tu plan, que andamos en tu voluntad. Señor, ayúdanos para que
este deseo de estar contigo, estas ganas de servirte, sean simplemente un hecho. Ayúdanos, Dios, para que en tu poder te sirvamos con gozo, con alegría, llenos de paz. Qué privilegio, Señor, es ser tuyos. Háblanos esta tarde, dirígenos en nuestros espíritus, capacítanos, ayúdanos para que seamos edificados con esta palabra y aprendamos y pongamos en práctica lo que hoy aprendamos. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer pues del 1 al 2, que no tiene tantos versículos, tiene como 30 versículos, o 30 o 31. Entonces vamos a quedarnos un ratito como a mitad, un buen rato. Pero del 1 al 2 leemos así, en el nombre de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev. Acuérdense que la palabra Negev quiere decir al sur, que eso es lo que quería decir. No era un pedacito, no era el nombre de un pueblo, era al sur de. Entonces era el Negev y a Siclag. Invadido el Negev y a Siclag. Del sur y a Siclag, digamos. Habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. No estamos, nadie está tan seguro qué pensaban hacer con ellos. David y sus hombres estaban segurísimos que iban a abusar de las mujeres y las iban a matar, porque eran sus esposas y estaban llorando. Realmente los varones de David y aún David no tenían esta seguridad de que iban a alcanzar y agarrar a sus esposas. Ellos más que todo estaban ya chillando por sus niños, porque ellos creían que los niños los iban a dejar vivos, pero que iban a matar a las mujeres. Entonces, por eso después dice que estaban llorando, cansados de llorar por sus hijos. ¿Okay? Pero, gloria a Dios, pasó como ya dijimos de otro modo. Puse acá de esto: los filisteos continuaron yendo a la guerra contra Israel, como ya habíamos empezado a decir, y David y los suyos regresaron a Siclag. Después, porque los devolvieron, ¿ok? Después de 3 días de camino y venir confundidos, porque ellos habían sido, otra vez, después de 3 días de camino y venir confundidos, porque ellos habían sido rechazados. En realidad, por gracia de Dios, habían sido rechazados. Como ya dijimos, ellos estaban enojados, no sabían por qué no los dejaron ir a la guerra, porque estaban decididos a hacerlo, pero por la gracia de Dios, Dios no quiso que David y sus hombres pelearan pues contra su pueblo y los devolvió. Ellos no sabían, pero apenas, o no lo entendían, pero apenas lo venían meditando en el camino cuando vieron la ciudad donde se habían quedado sus familias, humeando. No lo podían creer, no había nadie. Eso es importante porque cuando llegaron, seguramente corrieron cuando vieron el humo, cuando vieron, no sé si todavía había fuego, pero llegaron y no sé si les dio más gusto o les dio angustia no ver a nadie muerto. Sí, estaba la ciudad quemada, los edificios quemados, destruidos, pero no había muertos en el suelo. ¿Sí? Entonces, no sé qué fue lo que pensaron. ¿No? Tenemos que imaginarnos qué es lo que estaba en su cabeza. Todo estaba quemado, tenían gran angustia. Algo que parece que vieron es que no estaban los cuerpos quemados, sino que se los habían llevado. Se los habían llevado. Tal vez para pedir rescate, esa es una forma. Que tal vez hacían ellos, se llevaban a estas mujeres y después pedían el rescate por ellos como una clase de secuestro, o como la mayoría eran mujeres porque se habían ido todos los hombres, se aprovecharían de ellas y luego las mataban, dejarían pues a los niños solamente, no sé, pero todos lloraban terriblemente. Este fue un acto súper feísimo que le sucedió a David. Sin duda, en la mente de David es algo que en lo que figuraba cuando él, en la mente de David, escribió el Salmo 23, versículo 4, cuando decía: aunque ande en valle de sombra de muerte. Según esto es una clase de forma que él miraba la sombra de muerte cuando vio al pueblo desolado y sus mujeres. Él tenía sus 2 mujeres ahí, ya no estaban. Esto, hermanos, debió ser algo sumamente desastroso para todos, para todo el grupo de David, que eran 600 hombres. Sí, de repente cuando vimos 600 hombres, son muchos, pero obviamente cuando pone 600 esposas, David tenía 2 esposas y cada uno tenía 2, imagínate qué gentío era. Y si tenían 1 o 2 niños o 5 hijos, entonces eran unos 2 millones de personas, y era un gentío, y se habían ido todos. Sí, estaban todos llorando porque no había nadie. Bueno, versículos del 3 al 6 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad
y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Se cansaron de llorar, no tenían más lágrimas ni fuerza para llorar. En el 5, las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este es, como ya les dije, esta frasecita me encanta, pero si se fijan, ellos estaban angustiados. Déjenle otra vez aquí tantito. Si querían apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Sí, porque asumían que sus esposas no podían rescatarlas, porque asumían que estaban muertas. Ellos no estaban pensando en rescatar a sus esposas. Estaban angustiados porque sí querían ir a rescatar a sus hijos, pero que ellos pensaban, sí, no digo porque me imagino, hay varios eruditos bíblicos que son más estudiosos de la Biblia que yo, que dicen que ese era el caso. ¿Por qué no mencionan a las esposas en este último caso? Pues porque pensaban que las habían matado o que las iban a matar inmediatamente después. Puse acá de eso. Cuando llegaron, confirmaron que no había más que hacer. Todo estaba perdido. No había ninguna razón para pensar que los encontrarían con vida. Los hombres de David lo sabían muy bien, pues ellos eran bandidos también. Por ellos, pues ellos también hicieron lo mismo en otras ciudades, aún de los amalecitas. Esto más bien parece una venganza. Sí, obviamente que todo el mundo sabía dónde estaba David. Sí, David era una persona famosa, si no era un pelele como yo, era un hombre famoso, un guerrero que todo el mundo sabía dónde estaba y que le tenía tanto respeto. Y ya tenía mucho tiempo en esta ciudad, Ziklag. Entonces, los amalecitas, ahorita vamos a ver en donde dice que David ya había ido a pelear a los amalecitas. Entonces, esta vez que los amalecitas sabían lo que estaba pasando, llegaron a la ciudad donde no había ningún varón de guerra, hicieron lo que quisieron. Sí, obviamente que sabían que habían acabado, o que habían hecho algo contra David. Si sabían que ahí estaba David, entonces los amalecitas era una clase de venganza contra ellos. Y vamos a ver qué pasó. Solo que David, cuando los amalecitas los amalecitas dejaron vivas a los niños y a las mujeres, David no dejaba nada. Dice en 1 Samuel 27, dos o tres capítulos antes, en el 8, del 8 al 9 dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones. Estas incursiones era eso, era llegar a los pueblos y acabar con todo lo que fuera ahí para agarrar el botín, para llevarse todo lo que más podían. De eso vivía David. ¿Okay? Y hacían incursiones contra los jesuritas, esos eran unos pueblos, contra los jezritas y los amalecitas. Y esta bola que viene ahora a pelearlos. Entonces, obviamente que los amalecitas, que eran los de Amalek, que no habían podido acabar con ellos y que aún Saúl debió de haber matado a este rey Amalek, sí, y no lo mató, sí, andan allí todavía sobreviviendo, sí, y ahora llegan, están enojados con Israel, obviamente, y saben quién es David, y ahora vienen y acaban con todo eso. En amalecitas, porque esos habitaron de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba aquí. Esto es lo que hacía el rey David en ese tiempo. Yo sé que lo puse acá, pero yo tengo que decirlo porque David es un hombre bien respetado en las escrituras. Sí, en la Biblia, ahora que fuimos a Israel, en un tiempo que nos escapamos del grupo, mi hijo y yo fuimos a donde estaba la pared el muro de los lamentos, y nos metimos andamos buscando al grupo, y era un lugar privado, y ahí estaban los judíos, todavía que seguía el muro, pero era un lugar metido en una casa, pues en un cubierto. Y nos metimos ahí y había muchos judíos orando en la pared, pero estaba uno que nos vino y habló con nosotros. Y me enseñó una de las, ¿cómo se llama esto? No traducciones, pero interpretaciones
de lo que ellos ven, y por eso ellos ya no siguen la Biblia, o están más de acuerdo con un rabí que interpretó la Biblia de este modo. Si la interpretación es lo que ven. Y me estaba diciendo ese señor judío que cosas súper extrañas que no están en la Biblia, pero me está diciendo dice, nuestros padres es Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Dijo, pero el cuarto trono en el cielo es de David. Sí, obviamente eso no dice la Biblia. De esto no, pero lo que quiero decir es que David es una persona súper importante en la Biblia. Aparte, Dios dice que es un hombre de acuerdo a su corazón. Sí, y yo ahora no sé si ustedes están leyendo la Biblia conmigo, dentro de lo que es el plan de estudio de Biblia, pero estamos en Segunda de Reyes. Acabamos de empezar en Segunda de Reyes. Y en Primera de Reyes es de continuo. Empezó con Salomón y luego los hijos de Salomón, Roboam y todos estos, y cada uno no se parece a David. Así dice, hicieron lo malo no como su padre David. Entonces David era uno que hacía todo lo que Dios decía. La mayoría de los demás eran comparados con David. Y déjeme le digo una cosa, cuando vemos estas cosas y vemos que David mató a Urías y tuvo que ver con Betsabé, y ahora mataba a estas gentes y no los dejaba vivas, tenemos que pensar. Yo he pensado tanto en esto, porque yo digo que si mi ilusión es ser como David, porque la Biblia habla de que sean como David, ¿qué es lo que Dios encontró en David? ¿Y saben qué es? Que David era un hombre igual que nosotros, mujeres y hombres, de pecadores, de débiles. Pero David, cada vez que hacía sus pecados, cada vez corría a Dios, corría arrepentido a Dios, volvía y volvía. Sí, este es lo que toda la Biblia, no es que no se vea, está claro, pero esto es lo que Dios quiere, pues. Si Dios no está, en la Biblia no hay ninguno perfecto más que Jesús. Y se escoge a David aún para ser el tatarabuelo, la raíz de Jesús. Sí, y esto es no porque Él sea perfecto, pero porque cada vez que cae, corre a Cristo, corre a Dios. Sí, inmediatamente se agacha y pide perdón, y nunca dejó a Dios. Todos los demás buscaron otros dioses. David nunca lo dejó. David siempre volvió a Dios arrepentido, a adorarlo toda su vida. Por eso Dios lo pone en el lugar que David tiene. Sí, yo creo que tenemos que entenderlo, porque, hombre, cuando vemos que las cosas que hace, dice uno, wow, ¿cómo ser así como él? O sea, yo nunca he matado a nadie, se los prometo. Es broma, pues. Ustedes sí, ¿verdad? Pero David, ese sí mató muchos. Eran otros tiempos, y eran tiempos de guerra. No eran como los de ahora, sí, pero yo creo que la fe de nosotros, el estilo de vida, no en cuanto a la guerra, pero el estilo de corazón, eso es. El estilo de corazón, la forma que tenemos que tratar con Dios es esa. Cada vez que caigas en pecado, cada vez que peques lo más mínimo, te tiene que doler el corazón, tienes que caer hasta la tierra y Señor, ayúdame Señor, porque soy débil. Porque soy un burro cabezón que no entiende, aunque lo oigo, y soy cristiano y voy a la iglesia, pero caigo en pecado, y digo malas palabras, y ya no quiero decir, ya no quiero echar mentiras, porque nos tiene que doler, nos tiene que lastimar cada vez que digas una mala palabra o que hagas una burrada. ¿Se ofenden? ¿No da? Son burradas, ¿verdad que sí? Ok. Están muy serios ahora, no sé por qué. Muchas veces o están ofendidos. Estoy cachando ya el asunto acá. Muchas veces no vemos nuestra maldad, ¿sí? Porque vamos a seguir aquí, voy a seguir ofendiéndolos. Muchas veces no vemos nuestra maldad. Solo nos quejamos de los ataques contra nosotros. ¿Verdad que sí? Normalmente nosotros hacemos, por eso es que cuando alguien, digamos que si tú tienes que resolver un problema con tus hijos, y luego viene uno y dice él fue, y luego viene otro y dice él fue, pero entonces quieres que los dos digan que están allí para que realmente saques la verdad, porque uno no se fija lo que hizo con el otro. Porque uno me pegó y el otro me jaló el pelo, pero los dos se hicieron cosas, pero el otro no dice yo le hice y luego él me hizo. Y así somos todos. Así siempre
este me hace esto y no me volteé a ver y esto y me torció la boca y todo esto, pero no nos fijamos lo que nosotros hicimos. Ese es el normal del ser humano y eso es feo. Pero así es. Y tenemos que encontrar con ese problema, encontrarnos y atacarlo, pues. Tenemos que, ahí va, vamos a ver. Muchas veces no vemos nuestra maldad, solo nos quejamos de los ataques contra nosotros. Aunque sea mucho menos que lo que nosotros hemos causado. Sí, a veces hemos causado más problema y cuando nos tocan poquito, echamos un gritote. A la verdad, sin ir tan lejos, sin hablar de enemigos, sino que entre amistades nos es bien difícil reconocer que nosotros tuvimos la culpa. Cuando hablamos de enemigos, es como más fácil, es como sí, es mi enemigo, mi recontra enemigo, y yo le dije y él me dijo, y es como más fácil el pleito, ¿verdad? Pero cuando eres amigo, te lo prometo, hasta en el matrimonio, pues, el otro tiene la culpa siempre. El otro es el que está allí atacándome, está ahí, ahí te va. El otro es el tóxico, es la tóxica, ¿verdad? Yo no, o sea, nosotros no nos vemos tan malos, pues, es lo que pensamos. Reconocer que nosotros, es difícil reconocer que nosotros tuvimos la culpa. No solo no estamos en paz, sino que siempre pensamos que los demás son más malos que nosotros. Ese es un pensar general del ser humano por el pecado que tenemos adentro de la cabeza. 1 Corintios 6, 17 al 8, Dios nos descubre de esta forma, dice: así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Esto es, digamos que tú no tuviste la culpa, ¿verdad? Pero el otro, o tu esposo, o tu esposa, la otra persona dice que tú tuviste la culpa. Entonces dice aquí, ¿por qué mejor no dices, aunque no digas nada, no digas que aunque tú no tuviste la culpa, pero decir, ok, ya no lo voy a volver a hacer? Para evitar seguir, sí, no, es que somos bien tercos y luego no, es que yo tengo que sacar este problema y yo voy a confrontar y a mí no me la van a hacer, ¿a poco no? ¿Verdad? Siempre estamos con eso, ¿verdad? No, es que a mí no me la van a hacer, yo voy a tener que alegar y ahí yo soy bien, esto es justicia, ¿verdad? No podemos dar de sí, doblar la mano, ok, si tú no lo hiciste, está bien ya, dame la cachetada a mí, está bien, ¿verdad? Dice la Biblia. Dice la Biblia, fíjate bien, otra vez. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué tiene que te defrauden? Sí, de repente hay una frase que es bien sencilla y es terrible. Cuando esto pasa, ya me desanimé de ti, o sea, como que ya no tiene más vueltas. Si alguien te quería hacer la lucha a conquistarte en amistad o algo, pero hizo algo, ya no tienes lucha, ya. Te quito de mi lista, ¿verdad? Y hermanos, dice Dios que así no es con los cristianos. ¿Nos importa? ¿Sí? Nos tiene que importar. Tenemos que pensarlo y verlo porque no es algo que no nos conviene y luego ya pues, ¿qué más? O sea, tenemos que pensarlo y luego ya no hacer así, pues ya no ser tan corajudos y tan rudos y tan malentrañas y tan confrontadores. Aquí dice que no seamos así, hombre. Dice en el 8 de 1 Corintios 6. Pero vosotros, y no nomás es que los otros te atacan, fíjate, todo esto es como que tú eres la víctima, como que realmente tú no hiciste nada y luego te culparon de que sí eras. Y dice allí, que tiene que seas, hombre, no te preocupes porque te digan culpable, aunque no seas culpable. Toma tú la batuta, tú toma el problema en tus manos y tópale. Pero dice aquí, no nomás eso, en el 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudás. O sea, esto es, no nomás te inculpan a ti, no, tú eres el que estás culpando a los otros de lo que tú hiciste y tú eres el que defraudas a los demás porque es tu culpa, ¿sí? Y tú eres el agresor. Y esto a los hermanos, ¿sí? Ya no digamos que a los enemigos, como estábamos diciendo, no, esto a la familia, a tu esposa o en la iglesia. Yo creo
Yo creo que esto, aunque cae gordo, estas cosas, que nos los digan, pero cuando nos lo dice Dios, tiene que tener otro peso. Porque yo sé que los esposos y las esposas de nosotros nos lo dicen todo el tiempo, pero cuando ya llega el punto en donde Dios nos lo dice, tenemos que ser dóciles y ser humildes. Y si tenemos que ser más mansos, por no decir con la otra, con la E. ¿Qué tiene, hombre? ¿Qué tiene que nos agarren de sus achichincles y de sus mandaderos y que nos carguen la mano, hermanos de mi corazón y de mi vida? Yo sé que eso es difícil. Hay unos que lo hacen más fácil, otros que lo hacen más difícil, pero esto dice la Biblia que así tiene que ser. Dios dice que así tenemos que ser siervos de los otros, más amables con los demás, aunque ellos no sean, dulces con los rudos. Sí, yo no sé cómo, pero tenemos que, como cristianos, mostrar que creemos en Dios haciendo esas cosas. Amén. Definitivamente Dios es muy misericordioso con nosotros, pues no nos paga como realmente merecemos. Y esto puse acá porque obviamente tiene que ver con todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y si nos fijamos y podemos criticar, como yo estaba haciendo con David toda la semana, ¿por qué es tan malo? ¿Y por qué Dios le dice que es su amigo? Mira todo lo que hace, ¿verdad? Pero de repente nosotros hacemos lo mismo, somos bien malos, bien malentrañas, bien injuriosos, bien mentirosos, bien chismosos y todo. Y si Dios nos pagara como debemos de recibir el pago, porque yo hasta pensé, o sea, ¿por qué Dios lo defiende a David si anda haciendo lo malo? Pero cuando ya me toca a mí, no, pues yo no soy tan malo como David. O sea, yo me defiendo yo, pero si Dios le hubiera pagado a David con lo que David merecía, o nosotros, que Dios venga y nos agarre cada pecadito y cada pensamiento malvado que hemos tenido todo, y que nos diga, nada más te voy a poner 5 cachetadas por cada pecadito. Con la mano de Dios, cuando no la tenemos, se los prometo. Sí, pero Dios no nos paga con lo que merecemos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Meditemos un momento en eso. La orden de Dios es amarnos unos a otros, pero parece que hemos entendido lastimémonos unos a otros. ¿Quién ha entendido así? Si Dios no dijo lastímense unos a otros, dice ámense unos a otros. En Gálatas 5 del 14 al 15 dice bien bonito, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Fíjate, toda la ley que los judíos quieren cumplir y que las personas legalistas quieren cumplir, los Seventh Days, los adventistas, todos que quieren cumplir con la ley. Dios dice, ¿quieres cumplir con la ley? Sí. ¿Quieres realmente cumplir con la ley? Entonces se encierra toda la ley en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible? Si la ley habla del amor, no de reglas que nosotros queremos cumplir. Por eso la ley no sirve de nada cumplirla, porque sin amor no cumples nada. Dios no está vendiendo la salvación, como dijimos el domingo. Si Dios nos quiere por amor con Él, hermanos. Voy a leer otra vez este. Es tan bonito este versículo, se lo prometo. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, wow, pero qué pedradones. Y yo no soy. Y ustedes muy serios, con chicos pedradones en la cabeza. Dios es dulce y nos está diciendo cosas fuertes hoy. Dice que tenemos que amarnos y estamos al contrario de eso. Dice bien feo que nos estamos mordiendo unos a otros. ¿Se dan cuenta? Alégrenle a Dios. Pero os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad también que no os consumáis unos a otros. Esto es que no se desaparezcan unos a otros. Hermanos, es importante que veamos estas cosas y entendamos que amar no nos nace natural. Tenemos que pensarlo. Yo he pensado en esto, pero Dios, en su infinita sabiduría, increíblemente, nos habla y nos dice que es por amor, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo porque Él dice, el mandamiento número 1 es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Pero es un mandamiento, pues, es una ordenanza. Esto es, lo tienes que hacer por orden. Lo que quiere decir que amar no es hasta que te nazca amar. ¿Verdad que no? Si es un mandamiento, te tienes que proponer hacerle chonguitos a la gente, ¿sí? A sacarle los piojos, hacerle masajes a todo el mundo. Si son hombres con hombres, pues, ¿ah? Mujeres con mujeres. Sí, el punto aquí es que tenemos que esforzarnos para amar. Y tenemos que empezar a quitar los defectos por amor a los demás, porque no amamos porque vemos un montón de defectos en la otra gente, lo cual no está aquí en la Biblia. No es al que no tenga defectos ama. Tampoco dice eso. Yo sé que ustedes no me aman por lo mismo, que tengo un montón de defectos, pero no me los vean, pues. Por amor, perdónenme. Y entonces vamos a empezar a amarnos. Yo creo que eso es lo que dice acá. Yo creo que ese es el mandamiento. Dios dice que nos propongamos con propósito de adrede a amar a los demás. No nos nace natural el amor. Entonces, esforcémonos a amar. Sin abandonar nuestro estudio, volvamos otra vez a David. David había sido correteado por Saúl en Israel. Lo quería matar a como diera lugar sin razón. Y se tuvo que alejar de su familia porque no quería ponerlos en riesgo, porque lo estaban persiguiendo todo el tiempo. Entonces, él llevó a su familia a un lugar en donde los iban a cuidar y se tuvo que apartar de ellos. Esto es otro dolor encima de que Saúl andaba atrás de él. Se tuvo que alejar de su familia, el pobre de David. Para sobrevivir tuvo que convertirse en un bandido. Y podemos decir que era un desfigurado, desvergonzado, pero esa es la forma que encontró para mantener a 600 o 1,000,000 de personas. También estaba sufriendo en eso. Su imagen de seguidor de Dios y de hombre de fe que Dios había puesto en él, que él iba a ser el rey de Israel, ahora tenía que mantenerse de andar de ratero, de bandido. Sí, todo eso se le estaba subiendo encima, como cada cosa, un costal en la cabeza de David. Luego, encima, los filisteos lo rechazaron. ¿Sí? Ni siquiera los filisteos lo querían ya. ¿Sí? Que eran los enemigos de Dios. Ahora decían, no, váyase para su casa, ya no te queremos que estés con nosotros. Los amalecitas todavía vinieron y se llevaron a sus mujeres de David. Y ahora, como dicen, la cherry arriba de la nieve, sus amigos, los que estaban con él, lo quieren apedrear. Lo culpan de todo. Dicen que David es el culpable de que Saúl lo persiguiera y que David es el culpable de que los amalecitas ahora vengan porque él había atacado a los amalecitas y que se llevaron a sus mujeres. Toda la culpa la tiene David y ahora tiene que morir David. Quieren matarlo a pedradas. Pero en el versículo 6 encontramos el por qué Dios lo menciona como un hombre de acuerdo a su corazón. Dice, mas David, después de todo esto, encima de todo esto, David acongojado y triste, David se fortaleció en Jehová, su Dios. Yo he pensado en esto, si David fue un hombre a quien vimos pecar débil y como también Dios lo vio con las manos llenas de sangre, pero David nunca se dirigió, nunca creyó, nunca confió en otro que no fuera Jehová. Sí, yo creo que tenemos que pensar esto muy bien. Y yo sé que nosotros los cristianos decimos que ya salimos de la esclavitud de los ídolos. Esto tenemos que pensarlo porque ¿qué es un ídolo? Sí, un ídolo es en lo que tú confías. Sí. Yo muchas veces me he cachado a los cristianos confiando en cosas que no son Dios. Y somos bien facilongos para creer cosas que no son Dios. Y se los voy a poner así bien facilito, sin meterme en otros problemas, pero en uno nomás. Nomás en uno me voy a meter, ¿ok? Cuando usted está, fíjese, yo estoy segurísimo. Déjese lo pongo suavecito, no, que no se haga tan feo, porque luego. Yo creo que Dios escucha siempre lo que le pedimos. Él dice que Él inclina su oído al justo. ¿Okay? Él siempre oye nuestras oraciones, siempre, siempre.
A veces dice no a una oración que le pedimos. Él tiene todo el derecho de decir no. Otra vez dice espera un poco y otras veces dice que sí. Ahora acabamos de ver, los que estamos leyendo en la Biblia, cómo Elías se le avienta una vez y se le avienta otra vez al hijo de la viuda y hasta que resucita el niño. Sí, estaba muerto y se le aventó una vez y Dios mío, levántalo, me dieron de comer y no revivía, estaba muerto y se le aventó otra vez arriba hasta 3 veces y luego dice, y Dios escuchó y el niño vivió otra vez. De esto a que tú estés diciendo que la oración tiene poder, pensando que la oración es alguien. Sí, son frases, no lo tomen a mal, son frases, pero que están mal dichas porque alguien más, a lo mejor usted lo dice de buena onda, pero cuando lo dice luego alguien más lo escucha y luego se olvidan de Dios y piensan que la oración tiene poder y que la oración cambia las cosas y que la oración es como si alguien fuera ahí contigo y yo siempre estoy del lado de la oración. Sí, y la oración es lo que yo, y la oración se convierte en un ídolo, ¿sabías eso? Sí. Ya sé que muchos de nosotros sabemos que cuando lo decimos, pero mucha gente cuando lo decimos no estamos sabiendo lo que estamos diciendo o no estamos midiendo nuestras palabras y estamos haciendo un ídolo de la oración. La sangre de Jesús es otra. Que la sangre de Jesús te cuide y te defienda de las arañas. Hermanos, la sangre de Jesús nos quitó el pecado. No es una persona diferente que Dios. Ni tiene el poder para sanarte de la gripa. Dios, la sangre tiene que ver con su muerte y su sacrificio. Y el sacrificio de Jesús te quitó el pecado. Nadie más puede hacerlo más que el sacrificio de Jesús, su sangre. No hagamos ídolos de lo que pensamos. Pensamos que son cosas bien poderosas, pero no podemos usarlas para otras cosas. Porque caemos en la antigua vida. Ahora, hoy en este día, alguien me dijo, ¿y ustedes los cristianos celebran la Semana Santa? ¿Sabían ustedes qué barbaridad es esa? Sí, sin crítica a nadie. Los cristianos, ¿cómo no vamos a celebrar la muerte y resurrección de Jesús si es lo más importante? Si los cristianos somos cristianos porque Jesús murió por nosotros. Él nos hizo de Él con su sangre. Obviamente, ¿te imaginas que alguien crea que los cristianos no estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesús? Lo que pasa es que nosotros estamos como parados como unos ángeles arriba, que no estamos viendo así para todos lados. Y se nos olvidó que nosotros somos unos que tienen que ser amorosos y tienen que ser los consejeros y tienen que ser dulces con la gente y enseñarles sabiamente las escrituras y tenemos que estar llenos de lo que son las escrituras. Hermanos de mi corazón y de mi vida, cuando me voy a meter en otro problema, ya ni modo. Cuando yo era un buen católico, yo pregunté, digamos que aferradamente, ¿verdad? ¿Por qué no comemos carne los viernes? No es crítica ni nada, es real, ¿verdad? Y no hubo nadie, aún sacerdotes, que me dijeran el por qué. Hubo uno que dijo, o es porque Jesús, pues porque Dios en la creación creó todo. En 6 días, perdón, en 6 días y 6 descansó, pero el 6º día hizo la carne, hizo al hombre. Digo, ¿y eso qué tiene que ver con la policía? Eso no tiene nada que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Sí, hermanos de mi corazón y de mi vida, no es crítica, lo que quiero decir es, tenemos que buscar qué dice en la Biblia y luego, como diga Dios en la Biblia, tenemos que creer así. Y no las frases huecas que los hombres inventan y las cosas que nos convienen porque se oyen bonitas. Tenemos que ser sabios bíblicamente. Como lo dice Pablo de los judíos, aman a Dios, pero no de acuerdo a ciencia. Esto es, la ciencia, en la forma que Pablo está diciendo, es que tenemos que ver qué dice Dios y amar a Dios como dice la Biblia. Y amar a los hermanos como dice la Biblia, y caminar como dice la Biblia, y hablar como dice la Biblia, porque si no está en la Biblia es falso. Y si estamos haciendo cosas que no dice la Biblia, o transformando lo que dice la Biblia en otra cosa, estamos mal pues. Tenemos que ser más sabios, y más humildes, más dóciles,
más obedientes. Amén. David nunca confió en nadie más que en Dios. Cada vez que cayó, corrió a sus pies. Y aunque fallaba, buscaba siempre su voluntad. David fallaba, sí. Y siempre, pero siempre se levantaba y siempre corría y siempre buscaba andar en la voluntad de Dios. Y cuando no hubo salida, cuando todo se vio oscuro y él estaba sofocado, estaba sin aire, no podía más, entonces encontró fuerzas solo en Jehová su Dios. Sí, ese es maravilloso. Encontrar fuerzas en Dios, porque siempre ha sido Él tu fuerza. No tenemos fuerza nosotros, pero el saberlo, el entenderlo es maravilloso. David se fortaleció en Jehová su Dios. Así tenemos que hacerle nosotros. Del 7 al 8. Ay, estoy tan emocionado que hasta esta mano ya se me entumió. La verdad, gloria a Dios. No, está bien así. Ahí va, versículos del 7 al 8 y dice así. Nomás son 2 versículos y tiene algo importante aquí. Sí, y dijo David al sacerdote Abiatar, nos dicen, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Eso es cuando David se fortaleció, dijo, se acordó que estaba Dios allí. Dijo, a ver, ¿qué dice Dios? Le habló Abiatar, tráeme el efod. Dice, y Abiatar acercó el efod a David, dicen el 8, y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y David se puso en oración, buscó a Jehová, y Dios le oyó. Enviándole, le dijo, ve, los alcanzarás y liberarás a los cautivos. En el Salmo 18:2 dice David, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Wow. Sí, se los prometo que cuando oyes a David arrepentido de lo que había hecho, porque los salmos está lleno de eso, te das cuenta que el hombre de acuerdo al corazón de Dios no es un hombre perfecto, es un hombre que tiene la necesidad de Dios constantemente. Así como David lo expone, como lo expresa, así. Por eso Dios lo escogió. Dirígenos Dios a ser así como tu siervo David, en el nombre de Jesús. Voy a leer desde el 9 hasta el 20, ¿okay? Voy a leer un ratito, pero hay que agarrar estos versos enteros. Se partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En este torrente de Besor, 200 no pudieron pasar porque estaban súper cansados de toda la caminada de 3 días. Dice en el 10, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Dice en el 13, y le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Te imaginas? Se enfermó y lo dejó morir. Lo tiró a este esclavo egipcio. Dice en el 14, pues hicimos, él sigue hablando todavía este muchacho, hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, situado al sur de, y pusimos fuego a Siclag. Si el muchacho no sabe ni qué ondas y está diciendo está sacando toda la sopa aquí con David, ¿verdad? Dice en el 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú
a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y David estaba, ay, chiquito, eso es lo que quería. Se encontró a este y le dijo que le iba a llevar, le dieron de comer, y pues obviamente ahí está la clave, dice en el 16, y lo llevó, pues dije que hasta qué, hasta el 20, y lo llevó, pues he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Sí, por todos lados habían andado. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Gente, 2 días duró matándolos. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre unos camellos y se fueron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, si todo lo que traía ahí, todo el mundo decía, este es el botín de David. Sí, David no solo recuperó todo, pero les quitó todo lo otro porque no dejó a nadie vivo de todos los amalecitas. Pues acá de esto, si en cortito, David fortalecido animó a sus hombres por la orden de Dios, y 400 fueron tras el enemigo. 200 no pudieron por cansancio. Encontraron, esto es importante porque lo voy a recordar al final, encontraron un joven abandonado a su muerte y le ayudaron. Y este les llevó al lugar donde acampaban en fiesta los amalecitas, y allí los hirieron, no dejaron a uno vivo. Y Dios les regresó todo, sus esposas e hijos, sus animales, a lo que llamaban el botín de David. En el Salmo 118 habla David cuando Dios contestaba así, porque de repente yo también me he fijado en esto, que le hemos pedido, aquí mismo en la iglesia, hace poquito me pasó, que alguien estaba enfermito y yo le dije que iba a orar por él. Y luego oré por él, y pasó una semana y pasó otra semana y ya no me decía nada, y lo que pasó es de que Dios sí lo había sanado, pues. Sí, pero cuando uno ya se sana, o te sacas la lotería, o se te cae el grano que tenías atrás de la oreja, ya piensas que está bien, ¿verdad? Ya no volteas con Dios a decirle, gracias Señor, ¿verdad? Ni te acuerdas que le habías pedido a Dios eso, se te quitó y ya estás feliz. Pero tenemos que recordar, y David no se le olvidaba, pues. Cada vez que pedía, se aventaba hasta el suelo, perdóname, pero luego también cuando lo perdonaba, gracias, yo voy a ser tu siervo. O sea, le prometía cosas porque estaba agradecido. Aquí en el Salmo 118:1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sí, alabar a Dios, Él es dulce con nosotros todo el tiempo. Del 21 hasta el 31, y luego aquí acaba el estudio, dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, porque había gente así, ¿sí? Acuérdense que todos los que seguían a David no salieron de la iglesia, ¿sí? Todos eran perversos, eran desterrados, era gente malvada, era gente matona, ¿sí? Entonces había gente mala ahí con David, y dijeron, ellos respondieron, dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso. Y también me gusta cómo lo dice David, porque aunque él era el jefe, sí, les hablaba con la razón. Si no es de que ya ustedes se callan y aquí hacen lo que yo digo. No. Sí, David volteó con estos malvados que no querían darle nada, y luego les dijo así, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, esto es, David volvió a los caminos de Dios. Sí, digamos que andaba medio sacado de onda, porque se había ido de Israel, lo que tú quieras. Cuando David entendió que Dios estaba con él, por eso es de que ahora quiere estar en paz con su pueblo y le va a dar regalos a los de Judá,
porque David volvió a los caminos de Dios, como siempre lo hace cuando cae en pecado, se arrepiente y corre a Dios. Y aquí no es la excepción, esto es lo que está pasando acá. Dice, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley, ordenanza en Israel. Esto es, lo pusieron en la constitución de Israel, que partes iguales, vayas a la guerra o no, eres parte de Israel y a todo el mundo le va a tocar lo mismo. Entonces, les hizo entrar en razón y esa ley de generosidad y de ecuanimidad se quedó para todo el mundo. Dice en el 26, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Bet-El, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Esto es, toda la gente que ayudó a David en todo el tiempo que él andaba corriendo, de todo se acordó y en agradecimiento les mandó algo de lo que había agarrado del botín. Sí, obviamente que es importante ver estas cosas porque primeramente bien podía haber dicho David, este es mío, nadie quería ir a hacer, ya todos me querían apedrear, ni a ustedes les voy a dar nada, me quedo con todo. Pero no nada más lo repartió en sus hombres y le dio todo a Siclag lo que ocupaba, pero todavía le quedó, sí, para repartir a la gente que ya los habían ayudado. Yo puse acá de esto y terminamos. Este botín de David era muy grande, seguramente incluía los bienes de otras ciudades que también habían robado. Dice aquí que había entre los hombres de David algunos perversos, lo cual no es extraño, pues los que seguían a David todos eran rebeldes, despatriados y sanguinarios. Aún tenemos que darles el crédito de sumisos, porque cuando ya lo querían apedrear, cuando David fue y pidió opinión a Dios o dirección a Dios, también se sometieron a la voz de David cuando dijo, Dios dice que vayamos, y luego todos fueron con David. En realidad, todos los líderes o los ayudantes que estaban con David siempre fueron siervos útiles, siempre fueron dóciles a David. Pues lo respetaban, él era su líder. Estos no querían darles nada a los 200 que se quedaron cuidando las provisiones, pero David es un hombre justo e impartió justicia. Y quedó como en la constitución, ¿sí? La equidad quedó como establecido en Israel, así tiene que ser. Partes iguales para todos. La generosidad de David se activó y recordando a los que en un tiempo le fueron de bendición, les compartió sus riquezas. No podemos asumir que esto era porque también se puede pensar que si David, después de que había estado con los filisteos y está tratando de ganarse a Israel, ¿sí? No podemos pensar de esa forma. Porque si ese fuera el caso, aquí lo dijera. Sí, porque de repente podemos pensar, oh, mira, ahora se los quiere hacer amigos, mandándoles un regalo. Pero si ese fuera el caso, aquí se hubiera dicho, David haciendo esta estrategia, lo cual no se dice, lo cual nada más está agradecido porque en estos lugares lo habían ayudado. Termino, solo habla de un corazón agradecido con Dios y generoso. Conclusión final. Este capítulo es muy importante para nosotros, pues experimentamos cómo Dios trajo a David al camino otra vez. También podemos ver podemos ver lo parecido que aquí es David a Jesús. Puse acá. Primero David toma fuerza de Dios y le pregunta qué hacer, luego obedece. Sí, cosas, pasitos que tenemos que aprender nosotros. Sí, la persona que me está diciendo ahora que si celebramos nosotros la resurrección de Jesús, también me estaba diciendo que si nosotros obedecíamos todo lo que la Biblia decía. Me estaba preguntando, ¿y ustedes todo lo que dice la Biblia lo obedecen? Le digo, sí, o sea, ese es el plan, pues no somos tan perfectos, pero
pero sí lo obedecemos. Y luego dijo él, es que cuando yo la leo no entiendo nada. Y dijo, y me confundo todo. Y mejor no la leo. Dice que va con alguien y que ese alguien le dice lo que dice la Biblia, una hija de él. Pero yo digo, hermanos, lo pensé eso y nosotros no podemos ser obedientes si no sabemos qué dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo pudiéramos? Si alguien no sabe qué dice Dios, si alguien no conoce, pero se imagina que tiene que ser así, tiene que ser así, no debes. Tenemos que ser bien apegados a la Escritura y luego, como diga la Biblia, así ser. Porque de otro modo nos vamos a convertir en gente que cree que es buena y que va al cielo, lo cual es incorrecto, porque la gente buena no va al cielo. Es la gente que cree en Dios. Es por fe. Luego David trata con sus hombres, los rebeldes y los cansados. Luego con el siervo egipcio y por último trató con los ancianos de Judá. Cada uno de estos nos representa. Nos representan los rebeldes, amigos de David, los cansados nos representa el siervo egipcio, nos representan los ancianos de Judá y nos representa, cada uno de esos nos representan, aún los ancianos de Judá a los que David les envió un regalo. Y David representa a Jesús, porque Jesús, cuando estaba bien cansado, cuando estaba todo torturado en la cruz, Él nos dio el regalo de la salvación. Sí, porque es dulce, porque es tierno, porque no le importa. Dice en Hebreos 12, 1 y 2, que le ganó el gozo. Sí, estaba el sufrimiento delante de él y le ganó el gozo por nosotros y no le importó entonces ir a la cruz. No le importó el sufrimiento. Porque decía, aunque yo muera, aunque me desangre con estos latigazos que me van a dar, pero estos cabezones se van a ir al cielo. Y tenía más gozo por nosotros que por él. Y obviamente que tenemos que ser sabios y tenemos que ser como Jesús, buscando que un hombre como David era como Jesús. Sí se puede. Amén. Te damos gracias, único y verdadero Dios, por este estudio, Señor, por esta carta, por este libro tan viejo, Señor, que se renueva en nuestra mente y nos ayuda a nosotros a ser como tú quieres que seamos. Nos ayuda a tener esta nueva vida contigo. Gracias, Dios maravilloso, porque es en ti en quien confiamos. De ti esperamos y nuestra fuerza eres tú. Dirígenos, capacítanos, acompáñanos y ayúdanos para tener conciencia todo el día de tu presencia y de tu amor por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos de mi corazón. Déjenme les digo una cosita antes de que mi hermano empiece. Ya se va llegando lo que es la muerte de Jesús, cuando celebramos su muerte y resurrección. Y es la semana que entra. Entonces, para que se vayan preparando, mi plan, yo siempre ayuno los miércoles, pero el viernes, si no tiene necesidad como médica, que si se va a morir sin comer, no coma. Mejor lo quiero vivo, ¿verdad? Pero si sí puede ayunar, el viernes, no este que viene, el otro. Yo voy a ayunar el viernes y luego podemos tomar líquidos, por jugos, está bien, pero no comida sólida. No, le digo eso para irnos preparando para el viernes, porque en atención a que Jesús pagó por nosotros, imagínate. Él pagó con su vida por nosotros. En atención a eso que Él hizo, por lo mínimo tenemos que como recordarlo, no comiendo. Una forma de hacerlo. Y luego llegamos aquí el viernes en la tarde y nos levantamos unos sándwiches. ¿Está bien? Que Dios los bendiga. Los quiero mucho.